7 semanas, 7 ciclos de 7. Una vez más, el número 7, el número que apunta a completitud, a completar un ciclo, se menciona en el contexto de las citas sagradas. Llegamos entonces a Yom Teruah, popularizado en nuestros días como Rosh Hashanah, y resulta que es en el primer día del séptimo mes. Una vez más, tomamos atención del número 7, otro ciclo más. Yom Kippur toma lugar el número 10 del mes, pero en el séptimo mes. Así llegamos entonces al periodo de Sukkot, la celebración de las cabañas. Por 7 días moramos en las cabañas y esto toma lugar también, curiosamente, el 15 del séptimo mes. Y llegamos entonces en la última convocación llamada Shemini Atzeret o la octava convocación. Curiosamente es un número posterior al 7, lo cual nos habla acerca de otra dimensión. Aparte de lo natural, o sea, el ciclo natural es del 1 al 7. Lo que continúa es sobrenatural. Podemos hablar de la circuncisión, o sea, del día, mejor dicho, de la circuncisión del niño. Podemos hablar también acerca de el día en que tras un periodo de 7 días se inauguró el Mishkan, también el templo de Salomón, y al octavo día tomó lugar entonces la manifestación de la divinidad. Así que esto simplemente es un aperitivo para comprender que sí hay un significado numérico detrás del establecimiento de las fechas de las convocaciones. Ahora les propongo, estimadas y estimados, a percibir las celebraciones de la Torá desde 3 puntos de vista. El primero punto de vista es un cumplimiento o una conexión que claramente tiene estas celebraciones en un contexto, digamos, nacional. Recuerden, la mayoría de las celebraciones tienen una connotación con un evento en el pasado del pueblo de Israel, así como Pesaj, que significa la salida de Egipto. Entonces, de ahí en adelante se conmemora Pesaj, la salida de Egipto. Matzot o panes sin levadura tiene la conexión del trayecto, o sea, el camino que transitaron los hijos de Israel desde la salida de Egipto hasta llegar hasta la región llamada Sukkot. Los hijos de Israel comieron panes sin levadura. En otras palabras, sí hay una conexión, digamos, histórica, y es, creo que la original, la más simple para adentrarnos al significado de las celebraciones. O sea, primer impacto de las celebraciones en el pueblo de Israel es relacionado con nuestra propia historia. Estamos conmemorando. Celebrar es volver a vivir, ¿cierto? Ese es un dicho muy popular en nuestros días. Les decía, recordar es volver a vivir, o sea, cada vez que conmemoramos, en este caso, el ejemplo de Pesaj, estamos volviendo a traer al presente aquellos momentos del pasado. Y pasamos entonces a la segunda manera de percibir estas celebraciones, ya no en el aspecto histórico original, sino según los profetas percibieron estas celebraciones. Ustedes han de saber, aquellas que han leído el texto de la Torá, y, perdón, no el texto de la Torá, sino el texto, los textos de los profetas, cómo ellos hicieron uso de las celebraciones de la antigüedad, Pesaj y el resto de los demás, Yom Teruah, Yom Kippur, en otras palabras, en selecciones de eventos siguiendo un patrón. No es, creo, novedoso para ustedes el hecho de informarles que varios profetas, Oseas, Isaías, sobre todo, Jeremías, emplean, por ejemplo, lo que es Pesaj, lo que es la celebración de Pesaj, para decirnos que en un futuro se repetirá una Pesaj, una redención de Egipto, pero no literalmente de la nación egipcia,
sino de la nación que oprime al pueblo de Israel en, digamos, en un futuro en relación al dictamen de los profetas. Así pues, también existe la manera, digamos, profética de divisar el significado de las santas convocaciones, lo que se conoce en el mundo exegético como significados escatológicos, eventos del futuro. Recordamos las palabras escritas por Saúl de Tarso. Muchas de las celebraciones son sombra de lo que ha de venir. Fíjense que Saúl no dice fueron sombras, sino son sombra. Esto dice Paulos o Saúl de Tarso en sus escritos. Entonces, tenemos ya la primera manera de percibir el texto o las celebraciones, mejor dicho, de la Torá como revivir eventos del pasado. En segundo lugar, hemos visto cómo las celebraciones también se pueden percibir desde un contexto profético, es decir, son principios, las celebraciones son patrones que se vuelven a repetir en el pueblo de Israel en diferentes circunstancias. Y lo que finalmente, la tercera manera de percibir las celebraciones que me gustaría compartir con ustedes es que también ellas tienen una aplicación personal para cada miembro de Israel. Es decir, podemos percibir las celebraciones de la Torá como una especie de escalera, o sea, una elevación constante. Debemos de poner en práctica los principios que se desprenden de dichas celebraciones y estos principios nos ayudarán a crecer espiritualmente. Ahora, para comprender esto que les estoy diciendo, me gustaría ahora desglosarlo, desarrollarlo de una manera un poco más clara. Vamos a aplicar en términos prácticos estos 3 puntos de vista, que los repito. El punto de vista histórico, nacional, luego el punto de vista profético y también el punto de vista de aplicación personal, ya no nacional, sino personal. Vamos entonces a comenzar con el cumplimiento nacional de estas celebraciones. O sea, ¿cuál es el significado histórico para el pueblo de Israel? Pesaj o Passover o Pascua, como se le conoce en español, ustedes saben que conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto. A Pesaj le sigue Matzot, o sea, panes sin levadura, y eso significa sacar al Egipto interior fuera de Israel. O sea, no basta solamente con que Israel salga de Egipto, sino que es importante que Israel saque Egipto de su interior. Saben ustedes en términos de la psicología que pueblos o inclusive personas expuestas por muchos años a un modo de vida, aunque la persona salga o ese pueblo salga de ese contexto, siempre cargará sobre sí en su subconsciente lo que aprendió o por el pesar que estuvo expuesto por muchos años, en este caso la esclavitud. Por eso me gustaría sugerir que matzot, es decir, dejar de comer panes con levadura, significaba para aquel entonces en contexto histórico el dejar de ingerir un modo culinario que era clásico, que era, digamos, identificaba a la cultura culinaria egipcia, que era el pan leudado, según la arqueología nos ha confirmado. Así que tenemos Pesaj, salir de Egipto, salir de la esclavitud, panes sin levadura, sacar a Egipto de nosotros durante un periodo que completa 20 días. ¿Qué más decirles? Que tras Matzot, recuerden, alguien que entre en el grupo le pediría por favor que tome atención de su audio, ponerlo en silencio para que no interrumpa. Tras Matzot, tras panes sin levadura, se comienzan a contar, ustedes saben, después de Pesaj, las 7 semanas.
Shavuot o Pentecostés en español. ¿Qué sucedió en Shavuot? En Shavuot se conmemora la entrega de la Torá, la entrega de los mandamientos. Los mandamientos es un sistema de justicia. Cuando hablamos de la entrega de la Torá, no pensemos que la divinidad entregó los 5 libros de Moisés en el monte Sinaí. Lo que entrega el Todopoderoso a Moisés son las instrucciones como un sistema de vida, o sea, para establecer un reino teocrático, un sistema de justicia y equidad. Ese es Shavuot y eso es lo que conmemoramos en Pentecostés, que no solamente basta salir de Egipto, del sistema esclavista, tenemos que sacar el sistema esclavista de nosotros, pero una vez que sacamos el sistema esclavista, ¿con qué nos llenamos? ¿Cuál será nuestro patrón de vida? Ya no es la cultura egipcia o el dictamen del faraón. Necesitamos vaciar ese vaso para llenarlo entonces con la instrucción de vida. Las mitzvot, los preceptos son un modo de vida. Por eso la entrada al pueblo de Israel estuvo condicionada a previamente recibir instrucciones, códigos de vidas para, una vez ingresado en la tierra de Israel, poder ponerlos en práctica. Llegamos entonces a la próxima celebración, pasamos ya al mes séptimo y la primera conmemoración es Yom Teruah, lo que hoy se le llama en términos obviamente fuera de contextos bíblicos, Rosh Hashanah. Pero bíblicamente se le llama Yom Teruah, el día de la alarma, un día que los profetas llamaron Yom Hadin, el día del juicio. Y nos preguntamos, ¿juicio por qué? Porque hay una alarma, ¿por qué suena el shofar para llamar nuestra atención? Porque hay que recapitular lo que tomó lugares en meses anteriores. ¿Qué tomó lugar? Salimos de Egipto, ¿cierto? Sacamos Egipto de nosotros supuestamente y luego se nos entregó un código de vida. Llegamos al mes séptimo. Dijimos al inicio que el número 7 es completamiento de ciclo para la concepción hebrea. Así que completamos un ciclo en el mes 7 o Tishrei y viene entonces la alarma, el llamado de atención para decirnos qué has hecho con tu legado, qué hiciste con la Torá, qué hiciste con tu libertad. ¿Estás poniendo en práctica el sistema de justicia social? Ese es Yom Teruah, un día de juicio, un día en el que se nos pide cuenta por lo que hemos hecho, por nuestras obras. El primero del séptimo mes. En el día 10 del séptimo mes viene Yom Kippur. En el día en que se nos va a analizar todo lo que hicimos y se nos va a perdonar para aquellos que tengan el mérito, para aquellos que alcancen la compasión del Todopoderoso, ¿cierto? Eso es Yom Kippur o Yom Kippurim, el día de la expiación. Y esto, como les decía, nos recuerda a un contexto histórico. Estamos analizando recuerden, el contexto de este análisis inicial es cómo se aplica en contexto histórico las convocaciones de santidad. Pues en Yom Kippur, así como en Pesaj recordamos la salida de Egipto, en Yom Kippur recordamos la expiación, el perdón de los pecados, el borrón y cuenta nueva. ¿Cuándo tomó lugar? Pues, ¿qué mencionamos anteriormente? Shavuot, ¿cierto? La entrega de la Torá. ¿Qué pasó cuando Moshe baja con las tablas, con los 10 mandamientos? El pueblo no estuvo capacitado, ¿cierto? El pueblo cometió el pecado que pasa a la historia con el término becerro de oro. Het ha'egel, el pecado del becerro de oro. Moshe dice, tendré que subir para buscar expiación. Y esto es Kepará, Yom Kippurim. Así que Yom Kippur tiene la connotación de volver a revivir el momento en que los hijos de Israel despreciamos al Todopoderoso. Tras Yom Kippur, tras el día del perdón, ¿cuál es la próxima celebración? Sukkot. Las cabañas. ¿Qué significa esto? Cuando Moisés desciende de la montaña con el perdón divino,
Moshe justamente desciende con una instrucción divina. Construirán un Mishkan. Un Mishkan es una tienda. Tiene su sinónimo en español o en hebreo es Sukkot, una sukkah. Sukkah y Mishkan son sinónimos, son campañas temporales, habitaciones temporales. En otras palabras, Sukkot la celebración de Sukkot nos está diciendo que Hashem nos perdona, sí nos perdona para el arrepentido, pero a la vez nos dice, tienes que laborar, tienes que hacer tu esfuerzo. ¿De qué manera? Construyendo una habitación donde yo pueda morar. Es decir, te fui a entregar los códigos divinos, Shavuot, no estuviste preparado, Yom Kippur, el becerro de oro, te perdono, pero tienes que hacer tu esfuerzo en esta ocasión. Tienes que construir un Mishkan, tienes que construir un tabernáculo donde yo pueda manifestarme. Sukkot o las cabañas ejemplifica este evento en la historia de Israel. ¿Para qué? Para decir, en el desierto, en los momentos trágicos, difíciles por los que pasaron el pueblo de Israel en el desierto, Hashem estuvo con nosotros cuando percibimos que nuestra protección, nuestra sukkah, realmente no dependía de nosotros, sino que era la protección de la divinidad la que realmente nos protegió durante el desierto. Y así llegamos a la última celebración. Esta es Shemini Atzeret, la octava convocación. ¿Qué significa la octava convocación? La conectamos una vez más con eventos históricos. La construcción del Mishkan, entre paréntesis, de la Sukkah, donde vivimos, recuerdan, en Sukkot vivimos 7 días debajo de una Sukkah, de un tabernáculo. Pues justamente, curiosamente, el Mishkan, una vez que fue construido, pasaron 7 días de inauguración. Y el octavo día descendió la Shejinah, descendió la manifestación divina para decirnos, hicieron su trabajo, están perdonados, ahora puedo habitar entre ustedes. Es justamente lo que conmemoramos en términos históricos con la celebración de Shemini Atzeret, la octava y última conmemoración del calendario hebreo. El día octavo recuerda a ese día octavo, o sea, la celebración octava nos recuerda, nos hace revivir ese día octavo de la inauguración del Mishkan, del tabernáculo, donde finalmente la presencia divina descendió sobre nosotros. Bien, terminamos entonces esta percepción de las convocaciones, las fiestas o las celebraciones por decreto divino según el contexto histórico. Ahora, me gustaría explayarme, compartir con ustedes una manera, como dije, esta segunda manera de analizar las celebraciones desde un punto de vista profético. No olvidemos, la profecía, nevuá, en hebreo significa repetición de patrones. En otras palabras, lo que fue se volverá a repetir. Y es la manera en que los profetas nos hablan cuando hacen alusión justamente a estas celebraciones. Ya sabrán, como dije al inicio, Pesaj, que nos recuerda la redención, esa figura de Pesaj de Egipto, del Redentor, Moshe, es repetida una y otra vez en los profetas para hablar de eventos del futuro en relación a la época de los profetas, cuando hablan acerca de un Redentor que vendrá para el pueblo de Israel, donde se les perdonará la iniquidad. Evidentemente, estamos ya tocando el tema de Yom Kippur, la expiación de Israel. Dice el profeta Isaías, un Goel, un Redentor, vendrá al pueblo de Jacob para aquellos que se arrepientan de sus iniquidades. También Matzot claramente tiene un significado profético, es decir, tras la redención que fue iniciada por voluntad divina,
el israelita tiene que responder positivamente a esa redención, a esa liberación. ¿De qué manera? Pues poniendo de su parte. Y esto es matzot, panes sin levadura. O sea, Egipto, Hashem no solamente nos saca de Egipto a través del Redentor, sino que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de sacar a Egipto de nosotros. Esto es dejar de comer panes sin levadura. A ello le sigue Bikurim, la fiesta de las primicias o los primeros frutos. Sabemos que los discípulos de Josué hablaron en términos proféticos también que Bikurim significaba el primer fruto de la tierra, o sea, la primera resurrección de los seres humanos, y la compararon con la resurrección de Josué, porque curiosamente Josué muere justamente antes de Yom Kippurín, tras Pesaj, y luego al iniciar la semana es la resurrección de Josué. Justamente coordina en el calendario hebreo con Bikurim, con los primeros frutos, y en este caso el primer fruto de la tierra o la primera resurrección es Josué. Le sigue en este contexto profético la celebración de Shavuot. ¿Qué significa Shavuot en términos proféticos? Bien, nuestros maestros nos dijeron que el movimiento mesianista, el movimiento que generó Josué de Nazaret, inicia justamente en el día de Shavuot, en el día de Pentecostés, que como dije previamente, está relacionado con ¿qué? Con la entrega de la Torá. La entrega de la Torá, que es un código de vida para ponerlo en práctica. Pero en términos proféticos llega el día en que no solamente se nos entrega el código de vida, sino el poder, la capacidad espiritual para poder ponerlo en práctica por iniciativa propia. Y esto es Pentecostés, Shavuot, la recepción de la inspiración divina, lo que popularmente se le llama Espíritu Santo. Como dijo los profetas, vendrán días en los que, dice el Eterno, colocaré la Torá en el interior de ustedes, de los hijos de Israel, para que la vivan por iniciativa propia. Ezequiel también nos habla del momento en que se nos dará un nuevo espíritu, un nuevo corazón, para poder poner en práctica las instrucciones divinas por iniciativa propia. Pues bien, tras Shavuot o Pentecostés, la próxima celebración en contexto profético es Yom Teruah, ¿cierto? El día de la alarma. Y esto, según instruyen nuestros maestros de la antigüedad, los discípulos de Josué, tomó lugar en el juicio sobre Israel. El juicio escatológico ya tomó lugar para el pueblo de Israel, y esto fue con la destrucción del templo en el año 70, la expulsión también de los judíos de la tierra, o sea, de la ciudad de Jerusalén, en el año 135. Esto es Yom Teruah. O sea, en términos proféticos, ya para quizás nosotros ya pasa al pasado. Pero la explicación es la siguiente: Hashem dio la Torah. ¿Qué hiciste con la Torah? Hashem dio Ruach HaKodesh, inspiración divina para poner en práctica un reino teocrático. ¿Qué hicieron con ello? Desprecio. Entonces toma lugar Yom Teruah en términos proféticos. Esto es el año 70, el juicio, la destrucción del templo y la expulsión de los judíos de la capital, o esto es de Jerusalén. ¿Qué nos queda en el futuro? Según mi percepción, en términos proféticos, nos quedaría Yom Kippur. Esto es la expiación para el pueblo de Israel. Quizás podemos hablar también, siguiendo esta línea cíclica, tras Yom Kippur viene Sukkot. Sukkot, recuerdan que es tras el perdón. Se nos dice, ahora ustedes tienen que trabajar. Hashem perdona a los arrepentidos, a los penitentes de corazón, pero tienen que trabajar. Esto es construir una estructura, entendamos ya no en términos físicos, sino espirituales, crear el contexto, el espacio para que la divinidad
more entre nosotros. Y esto es Sukkot, la preparación de una habitación en términos espirituales para que more la Shejina. Y la celebración final, esto es Shemini Atzeret, la octava convocación, la última final, nos habla acerca de lo sobrenatural. Lo natural, el ciclo natural es el número 7, como dijimos. Lo sobrenatural es la manifestación de la divinidad en el espacio que nosotros preparamos, así como en el Mishkan, 7 días de inauguración, el día octavo se manifiesta la Shejina, y es la esperanza que tenemos de un mejor mañana, de un futuro en que el mundo se convierta en un espacio, un templo, si queremos, para que more la divinidad. Bien, ya hablamos de desglosamos dos maneras en las que podemos analizar las celebraciones, un aspecto histórico, luego un aspecto profético, y este último aspecto quizás es el más trascendental para nosotros. Me refiero a el aspecto personal. ¿Qué implicaciones personales, espirituales tienen las celebraciones? Comenzamos desde el inicio, claro, desde Pesaj, pero no podemos olvidar entonces que para comprender esto tenemos que percibirnos cada uno de nosotros como, tenemos que personificar al pueblo de Israel. Tú y todos los que están presentes podemos identificarnos como Israel. ¿Quién es Israel? Alguien que previamente fue llamado Yaakov. Yaakov, ¿por qué? Porque nació en su naturaleza, fue llamado Yaakov porque él salió sujetado, salió del vientre de la madre sujetado al talón, en hebreo Ekev, de Esaú. Por eso se le llamó Yaakov. Finalmente es identificado como Israel. En los términos de la Torá, Israel fue llamado de esta manera porque él luchó contra o con Dios, con la divinidad y contra los hombres. En otras palabras, Jacob es llamado Israel porque su esencia es la lucha, el que no se cansa, el que siempre desea elevarse, el que comenzó por el talón, pero continúa escalando y escalando y escalando una vez más. Israel no es el que triunfa, Israel es el que lucha. Esa es la esencia de Israel. Así que para comprender de una manera personal las celebraciones, creo que es bueno primeramente comenzar identificándonos cada uno de los que estamos presentes como Israel. Pesaj, ¿qué significa entonces en términos personales? Pesaj es la liberación ¿de qué? De Egipto, del faraón. ¿Qué significa todo esto? De la esclavitud, del enfoque en la construcción de pirámides, del deseo desenfrenado por lo que es pasajero. Esto es el egocentrismo. Salir del ego, esto es Pesaj. Salir o dejar de seguir al Yetzer Hara, la mala inclinación, Satán, o lo que es opuesto a la divinidad. Esto es Pesaj en términos personales. Es un ejercicio que hacemos todos los días, no solamente una vez al año. Le sigue tras Pesaj Matzot, o panes sin levadura, y significa trabajar en nuestro interior. No solamente basta salir o reconocer que estamos siendo manipulados por un faraón, o sea, por nuestro propio ego, sino que tenemos que esforzarnos. ¿De qué manera? Reconociendo el error. Si no reconocemos que cometemos errores, si no identificamos la levadura interna, la salida entonces de Egipto es simplemente simbólica y nada más. No es trascendente. Continuamos entonces pasando 40 años en el desierto porque no hemos internalizado esa liberación. Tras Matzot, tras los días de panes sin levadura,
Le sigue Shavuot. Shavuot, dijimos, es la entrega de la Torá, la entrega de la Ruach HaKodesh, la inspiración divina. En otras palabras, que hay que salir de nuestras cuatro paredes, comprender que muchas veces somos controlados por nuestro ego, por nuestras inclinaciones al mal, luego reconocer los errores y estar dispuestos a encontrar y poner en práctica un nuevo sistema de vida. Esta es la Torá, la inspiración divina, esa combinación especial. Le sigue a Shavuot Yom Teruah. Yom Teruah en esencia es lo mismo, la recapitulación, la alarma, el llamado de atención que has hecho con todos estos periodos de ejercicio espiritual. Es un llamado a la recapitulación. ¿Qué has hecho? ¿Has mejorado o aún sigues en Egipto? ¿Aún el Yetzer Hara es el dueño de tus actitudes? ¿Continúas ingiriendo panes leudados? Eso es Yom Teruah, el llamado de atención. Le sigue Yom Kippur. Yom Kippur es el momento de decirnos, no desmayes. No todos corremos al mismo ritmo. Es posible que tu compañero llega antes y tú llegas después. Pero si eres genuino, si eres real, si eres sincero, habrá un perdón para ti. Habrá una expiación, entiéndase, borrón y cuenta nueva. Pero lo importante es reconocer tu error. Cuando reconoces tu error, cuando no le echas la culpa a la serpiente, al Yetzer Hara, al Satán, a la mujer que Hashem creó para ti o al esposo que Hashem creó para ti, entonces eres meritorio de Sukkot. Esto es comenzar de nuevo. Un perdón con la oportunidad de comenzar de nuevo. Esforzarte, construir, reconstruir las paredes de esa estructura espiritual que conforman que tu intelecto, tu ideología, tu concepto de la vida. Reconstruye, repara esas paredes, pero no olvidando que esa casa que construyes, que ese templo espiritual, que ese corazón depende del Todopoderoso. Por eso es que el Mishkan o la Sukkah, esa estructura es muy frágil para decirnos que siempre nos debemos al Creador. Finalmente, la última convocación es Shemini Atzeret, como ya dije, la octava convocación, y nos habla, dijimos, el día octavo, lo sobrenatural. Es decir, la esperanza de que después de todo este largo esfuerzo tendremos éxito, podamos ver el fruto de nuestro esfuerzo y así nos bendecirá. Así que eso es Shemini Atzeret. Espero que hayan comprendido estas tres maneras de enfocarse sobre las celebraciones, que comprendamos que no son simplemente, tienen un contexto histórico, sino también profético y uno personal.